En este video analizaremos la información que se puede obtener a partir de un gráfico velocidad en función del tiempo. Este video consta de 4 partes. En la primera explicaremos el significado físico de la pendiente de la recta que pasa por 2 puntos en un gráfico velocidad en función del tiempo. A partir de esto definiremos aceleración instantánea y veremos cómo se puede calcular. Luego analizaremos el significado físico del área que encierra un gráfico velocidad en función del tiempo. Y por último, realizaremos la resolución completa de un ejercicio. Veremos ahora qué variable se obtiene cuando trazamos una recta que pasa por 2 puntos en un gráfico velocidad en función del tiempo. Recordemos que cuando se trataba de un gráfico posición en función del tiempo, la pendiente de una recta que pasaba por 2 puntos nos daba el valor de la velocidad media. En este caso veremos que obtenemos otra variable. Tenemos una tabla de valores que vamos a graficar. Obviamente el gráfico nos va a pasar por el origen. ¿Verdad? Porque el primer punto sería 0, 0. Para tiempo 0 el objeto estaba en reposo. Luego, a los 0,40 segundos de recorrido, el objeto se mueve a una velocidad de 1,79 metros por segundo. En el primer intervalo de 0,40 segundos, esta distancia corresponde a la variación en la velocidad del cuerpo. A los 0,80 segundos, el cuerpo es 2,79 metros por segundo. Si observan, en los primeros 0,40 segundos este fue el cambio experimentado en la velocidad, pero en los siguientes 0,80 segundos, si bien el objeto iba cada vez más rápido, hubo un aumento menor de velocidad en ese intervalo. Por lo tanto, la aceleración media del primer intervalo es mayor que la del segundo. En el mismo tiempo, cambió más la velocidad en el primer intervalo comparado con lo que cambió la velocidad en el segundo intervalo. A medida que la velocidad va aumentando, pero el ritmo de aumento es cada vez menor. Esta distancia es mayor que esta, que es mayor que esta. Cada vez la velocidad va aumentando más lentamente. El objeto se mueve más rápido, pero el cambio de la velocidad va siendo cada vez menor. Sigue transcurriendo el tiempo, la velocidad claramente tiende a cierto valor, tiende a formarse una especie de meseta en la gráfica. Se dice que el objeto acá iba cada vez más rápido, pero que la aceleración iba disminuyendo. No es una contradicción eso, ¿eh? El objeto va a valores de velocidad cada vez más grandes, pero los incrementos en intervalos de tiempos iguales van disminuyendo. Por eso los puntos van quedando cada vez más cerca en el eje de la velocidad, como pueden observar acá. Por eso los puntos van quedando cada vez más cerca unos de los otros. Trabajaremos ahora con un caso general, independiente de los valores. Vamos a tomar 2 puntos de la gráfica, correspondientes a un instante inicial, en el que el cuerpo se movía a una cierta velocidad inicial, y a un instante final, en el que el cuerpo se mueve a una cierta velocidad final. Trazamos la recta que pasa por ambos puntos y luego formaremos un triángulo en donde llamaremos a este lado altura y a este lado base. La pendiente, como ustedes recordarán, para una recta cualquiera, se obtiene dividiendo justamente la altura entre la base.
En este caso, la altura sería la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial, y la base la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Pero velocidad final menos velocidad inicial es obviamente delta V, y tiempo final menos tiempo inicial es obviamente delta T. Y como vimos anteriormente, si dividimos delta V entre delta T, lo que obtenemos es la aceleración media. Por lo tanto, si calculamos la pendiente de la recta que pasa por dos puntos de un gráfico velocidad en función del tiempo, lo que obtenemos es el valor de la aceleración media correspondiente a ese intervalo. ¿Cómo se define la aceleración instantánea? Es el cambio de velocidad experimentado por unidad de tiempo en un intervalo infinitamente pequeño. Cuanto más cambie la velocidad en esos intervalos de tiempo infinitamente pequeños, obviamente mayor va a ser la aceleración instantánea. La dirección y sentido del cambio de velocidad nos indica la dirección y sentido de la aceleración instantánea. Y cuando tenemos un gráfico velocidad en función del tiempo, ¿sí? Velocidad en función del tiempo, si se determina la pendiente de la recta tangente, obtenemos la aceleración en ese instante. Veamos qué pasa cuando se determina el área encerrada por determinado tramo de un gráfico de velocidad en función del tiempo y qué variable obtenemos. Vamos a hacer la demostración para el caso más simple, en que un objeto viene desplazándose en un cierto intervalo siempre a la misma velocidad. Si bien la ecuación que queda planteada no es aplicable a otros casos, el razonamiento nos lleva a una conclusión que sí es aplicable a cualquier caso. Acá tenemos, un cuerpo se mueve durante cierto tiempo a una cierta velocidad. Por eso nos queda el gráfico horizontal, ¿verdad? Paralelo al eje del tiempo. Tomamos en ese gráfico un intervalo que va desde un instante inicial a un instante final, cualquiera del intervalo, y sombreamos un tramo del gráfico, ese tramo que quedó encerrado, y vamos a plantear ahora el cálculo del área. En este caso, repito, en este caso, el área corresponde a un rectángulo, por lo tanto se puede calcular mediante la ecuación largo por ancho, donde el largo y el ancho corresponden a: el largo es el valor de velocidad, ese constante que tenía el cuerpo. El ancho es la distancia entre estos dos puntos, o sea, el intervalo de tiempo que transcurrió delta t. Pero ¿qué sucede? Si multiplicamos la velocidad por el intervalo de tiempo que transcurrió, el valor del desplazamiento. Conclusión: el área encerrada por un gráfico velocidad en función del tiempo da como resultado el desplazamiento realizado en el correspondiente intervalo. Como les decía anteriormente, esta ecuación es aplicable en el caso que la velocidad es constante. Pero esta conclusión es general, ¿verdad? Esta ecuación se aplica siempre en cualquier gráfico. Obviamente el área se determinará según
la figura que quede encerrada por el gráfico, que dependerá de cada caso. Eso lo analizaremos con un poco más de detalle en el ejercicio resuelto que les presentaremos a continuación. Como vimos en el desarrollo de la clase, son varias las cosas que se pueden calcular en un gráfico de velocidad en función del tiempo. Acá les explicaremos los ejemplos más comunes. Tenemos graficada la velocidad a la que se desplaza un cuerpo en un determinado intervalo de tiempo. Se diferencian claramente tres tramos, ¿verdad? El primer tramo en el que hay una disminución en el valor de la velocidad. En el siguiente tramo la velocidad mantiene su valor constante. Y en el último intervalo la velocidad aumenta. Suponemos que el objeto se está moviendo en línea recta, ¿sí? O sea que no hay un cambio en la dirección de la velocidad. Ni tampoco hay un cambio en el sentido. En este ejemplo que estamos trabajando, la velocidad del cuerpo siempre tiene el mismo sentido. El gráfico se comporta de manera creciente y decreciente acá en función de si la velocidad aumenta o disminuye. No indica que el gráfico sea creciente o decreciente, no indica hacia dónde se mueve el cuerpo, sino solamente si la velocidad está aumentando o disminuyendo. Un retroceso en este tipo de gráfico se indicaría con velocidades de signo negativo en el cuarto cuadrante de este sistema de coordenadas que no está representado, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un ejercicio entonces que consiste en su primer parte, determinar la aceleración media correspondiente al tercer tramo. O sea, la aceleración media tomando instante inicial en este punto, instante final en este punto. Vamos a utilizar esta ecuación que nos indica que la aceleración media es la pendiente de esa recta que pasa por los dos puntos del intervalo que estamos considerando, por el punto inicial y punto final, donde delta V sería la altura, delta T sería la base, delta V que es la velocidad final del intervalo menos la velocidad inicial del intervalo. Lo mismo con el tiempo. La velocidad final del intervalo, que estamos hablando, ¿verdad?, del, según indica la letra, tercer tramo. La velocidad final del intervalo sería 15,0, que es el valor que vamos a colocar acá. A eso le restamos la velocidad inicial del intervalo, que es 7,5. Es el valor que ubicaremos acá. Después, debajo va el tiempo final del intervalo, que es 12,0. Va a ir ubicado aquí. A eso le restamos el tiempo inicial del intervalo, 8,0, que va a ir en este lugar. Sustituimos, hacemos las cuentas. Tengan cuidado de no hacer así de corrido esta operación porque pueden equivocarse. Es conveniente que resten arriba y resten abajo. 15,0 menos 7,5 nos da 7,5. 12,0 menos 8,0 da 4,0. Hacemos la división. Expresamos el resultado con dos cifras significativas porque estamos haciendo acá una división de dos números que tienen dos cifras significativas cada uno. Y nos queda expresado en la unidad de la aceleración media, que es el metro por segundo al cuadrado. Recordar, tanto la posición como el desplazamiento se expresan en metros, en el sistema internacional de unidades. La velocidad media e instantánea se expresan en metros por segundo, y la aceleración media e instantánea en metros por segundo al cuadrado. Siempre estamos hablando del sistema internacional de unidades. La parte B del ejercicio consiste en calcular nuevamente una aceleración media, pero del recorrido total. Recordar que no se hace para este tipo de ejercicio varios tramos y se suman las aceleraciones medias para obtener el total. Se hace un nuevo tramo que comienza en el primer punto del gráfico y termina en el último punto del gráfico. Por lo tanto, nos quedaría, aplicando la misma ecuación,
La velocidad final sería la velocidad correspondiente al último punto del gráfico, 15,0. La velocidad inicial, la velocidad correspondiente al primer punto del gráfico. Tiempo final, el tiempo del último punto. Tiempo inicial, el tiempo del primer punto del gráfico, que en este caso sería tiempo 0. Muy importante, como podrán observar, se procede de la misma manera que en el gráfico anterior, cuando se trataba de gráfico posición-tiempo. La diferencia es que no obtengo la velocidad media con este procedimiento, obtengo la aceleración media. Sustituimos los valores, como decíamos, la velocidad de este punto es 15,0 menos la de este punto, que es 30,0. El tiempo de este punto, que es 12,0, perdón, menos el tiempo de este punto, que es simplemente 0. Hacemos la resta. Hacemos las cuentas y nos queda arriba menos 15,0 y debajo 12,0. ¿Por qué me queda 12,0 si acá tengo un decimal y acá no tengo ninguno? Porque estoy restando 0. Y el 0, al restar y sumar, no influye en la cantidad de cifras decimales que se puedan dejar. El 0 es como si no estuviera presente. Por eso pude dejar un decimal arriba y un decimal también abajo. Ahora, al hacer la división, para saber qué resultado tengo que expresar acá, divido un número de 3 cifras significativas en otro de 3 cifras significativas también. El resultado va con 3 cifras significativas. Recordar que al dividir, lo que importa son las cifras significativas a los efectos de saber cómo tengo que redondear el resultado. La parte C del ejercicio nos pide que determinemos el desplazamiento realizado en el primer tramo, o sea, de 0 a 4 segundos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta figura encerrada, ¿verdad? ¿A qué corresponde? Corresponde a un rectángulo, y un triángulo. Eso es todo lo que queda encerrado por el gráfico. Como estamos trabajando con el primer tramo, solamente tendremos en cuenta el área que queda encerrada entre el eje del tiempo y la gráfica para el primer tramo, ¿verdad? Para obtener esa área, tenemos que determinar el área de este triángulo, después el área de este rectángulo, y sumar ambos valores. Comencemos entonces por el área del triángulo. Como ustedes recordarán, se calcula multiplicando la base por la altura dividido 2. O sea, la base, que sería esta distancia, multiplicada por la altura, que sería esta distancia, dividido 2. ¿Cuánto vale la base? 4,0 segundos menos 0 segundos. Es esta distancia, ¿verdad? 4,0 menos 0. La altura es esta distancia. 30,0 menos 7,5. Ahí quedan los planteos, las operaciones. Y nos da que el área del triángulo es de 46 metros. ¿Por qué nos da metros? Estamos hallando, ¿verdad?, el desplazamiento. O sea que ambas áreas nos van a dar metros para que la suma nos dé metros, ¿verdad?, la unidad del Sistema Internacional de Desplazamiento. Tiene que ver con que estamos multiplicando, en realidad, metros por segundo. Lo estamos multiplicando con segundos. Se cancelan los segundos y el resultado nos da metros. Ahora planteamos el área de este rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo, para calcular su área, se multiplica largo por ancho. Multiplicamos un lado por el otro, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos llamar a este largo y a este ancho, o al revés, eso es arbitrario. El largo sería 7,5 menos 0, o sea 7,5. Y el ancho sería 4,0 menos 0, o sea 4,0. Hacemos la multiplicación y nos da 30 metros. El desplazamiento sería la suma de esas áreas.
o sea, 46 metros más 30 metros, o sea, 76 metros. La parte D del ejercicio nos pide velocidad media. Muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si el gráfico es velocidad en función del tiempo y me piden que calcule velocidad media, primero tengo que conocer el desplazamiento, que sería el área del tramo considerado. En este caso estamos con el primer tramo. Por lo tanto, para poder hacer la velocidad media en este tipo de gráfico, velocidad en función del tiempo, tengo que saber el área de este tramo en este caso, que es el desplazamiento. Ya la calculamos, ¿verdad? Nos dio 76 metros. Para hallar la velocidad media, entonces, en este caso, dividir el área entre el intervalo de tiempo que transcurrió, que en este caso es el primer tramo, ¿verdad? El intervalo de tiempo va a ser 4,0 menos 0. Y el área es la que hallamos primero, 76 metros. Hacemos la cuenta y nos da 19 metros por segundo. ¿Sí? Muy importante. Gráfico velocidad en función del tiempo. Si me pide la velocidad media, primero tengo que saber el área del tramo. Y después dividirla entre el intervalo de tiempo del tramo. Próximamente en la plataforma estará disponible un ejercicio para evaluar lo trabajado en esta clase.